Bien, perfecto. Iniciamos entonces la clase del día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a ingresar al tema número 2, método de análisis vertical. Bien, entonces aquí tengo una pequeña presentación a manera de introducción de este método de análisis vertical. Bien. Eh, bueno, es más una introducción. Vamos a recordar, ¿no?, algunos elementos básicos que los necesitamos considerar. Si es vertical, considerar siempre que en la materia se van a realizar, bueno, dos actividades importantes, ¿no? La primera de ellas es el análisis y la segunda es la interpretación. Si nos referimos al análisis, básicamente hablamos aquí de la aplicación de herramientas para entender y comprender lo que nos dicen o tratan de decir los estados financieros. La segunda actividad es la interpretación, es decir, se agarran los resultados obtenidos en el análisis y con esos resultados se emiten juicios de valor, es decir, criterios respecto a los resultados. Esto se asemeja mucho a la actividad que hace un médico, en el cual el médico, para indagar, ¿no?, la razón por la cual podemos presentar un malestar, lo que hace es realizarnos diferentes exámenes, nos toma muestras con la idea de realizar un buen diagnóstico y al final, con los resultados obtenidos, emite el juicio de valor respecto a la dolencia que podemos padecer, ¿no? Entonces, es muy similar, ¿no? El análisis y, bueno, interpretación de estados financieros que surge de la contabilidad. En otros términos, cuando hacemos contabilidad, esa contabilidad arroja como producto siempre a esos estados financieros. Los estados financieros pueden ser de dos tipos. Pueden ser estados financieros considerados principales o estados financieros considerados secundarios. Si nos referimos a los estados financieros principales, hablamos de un estado de resultados y un balance general, y en los secundarios del estado de un flujo de efectivo, el estado de evolución del patrimonio neto o situación financiera, las notas a los estados financieros. Bueno, aquí en los secundarios tenemos tres estados financieros que no son los únicos, se pueden elaborar más estados financieros secundarios o complementarios, eso en función a las necesidades que la empresa tenga. Bien. Para, sin embargo, realizar nuestro trabajo, es mínimo contar información del estado de resultados y del balance general. Esos van a ser nuestros principales estados financieros que los vamos a analizar, ¿no? Y además entendiendo de que producto de estos se desprende justamente los otros estados financieros llamados también secundarios. Bien, entonces para nuestro trabajo de análisis tenemos que contar mínimamente con el estado de resultados y el balance general. Muy bien, se considera estático. Se lo llama estático porque el análisis que se realiza se considera solamente estados financieros de una gestión. No se hacen comparaciones con otras gestiones. En ese entendido, para este método de análisis vertical, vamos a utilizar dos procedimientos. Estamos en esta actividad, ¿no?, en esta primera fase, si vale el término, del análisis, y que básicamente implica, insisto, aplicar herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas? Son primero los porcentajes integrales y segundo, estamos hablando de los cocientes. Bien. Entonces, sin embargo, para poder trabajar estas dos herramientas, porcentajes integrales y los cocientes, es necesario primero considerar que tenemos para la parte práctica prácticas que las he ido publicando en la plataforma. Seguramente ya han revisado la plataforma en el tema número 2. A ver, mientras esto cambia, en el tema número 2 he habilitado justamente prácticas, desde una práctica número 3, la práctica número 4, la práctica 5, 6 y 7. Bien, estas van a ser nuestras prácticas con las cuales vamos a ir trabajando por lo menos este procedimiento de los porcentajes integrales y el otro procedimiento de los cocientes. Sin embargo, entre las 5 prácticas, la que voy a utilizar como ejemplito va a ser la práctica número 4. Ese va a ser el ejemplo que, insisto, lo voy a desarrollar en las clases, bien, y comenzando el día de hoy.
El resto de las prácticas son prácticas ya como tarea para ustedes, jóvenes, ¿bien? No, aquí mi recomendación es que no esperen que termine de avanzar todo de la práctica 4 y recién comiencen a hacer sus prácticas. Lo ideal es que en paralelo a mi persona vayan también desarrollando su práctica 3, 5, 6 y 7. Por cada una de las herramientas de producción como aplicación, la práctica 3, 5, 6 y 7, ¿no? Solución me refiero a que ustedes tienen que solucionar, por supuesto. Entonces ahí van a tener 4 actividades. Y para el otro método de los cocientes van a también tener que aplicar esa misma herramienta para la práctica 3, 5, 6 y 7. Van a ser otras 4 actividades. Entonces, en este tema número 2 vamos a tener ya de cajón, como les digo, 8 actividades, bien, para que estas las puedan realizar. Muy bien, entonces, otro aspecto importante, ¿no? Hablando de esta práctica 3 a la 7, es que estas 5 prácticas están vinculadas unas con otras, es decir, son prácticas que pertenecen a la misma empresa. La práctica 3, gestión 2015, práctica 4, 2016, práctica 5, 2017, la práctica 6, 2018 y la práctica número 7 es la gestión 2019. Entonces, ahí tenemos 5 gestiones consecutivas de una misma empresa. Voy a trabajar ahora con la práctica número 4 que pertenece a la gestión 2016. Para poder aplicar ya sea el procedimiento de los porcentajes o de los cocientes, para poder aplicar esos dos métodos o más bien esos dos procedimientos a estas prácticas, primero es necesario que las prácticas de la forma que tienen, si las han visto, presentan muchas incógnitas. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar el valor de esas incógnitas y después recién voy a pasar a la aplicación de esas dos herramientas. Bien, entonces, esto de aquí lo voy a cerrar, ya no necesito tampoco y tampoco. Bien. Listo. Bien, inicie por favor entonces con la práctica número 4. Bueno, si hablamos de la práctica número 4, nuestra práctica número 4 tiene un planteamiento. El planteamiento que tiene la práctica número 4 es de la manera siguiente. En la parte superior presenta, bueno, dice, ¿no? Información adicional. Bueno, es información como encabezado. La empresa comercial Ecopal Limitada le presenta la siguiente información respecto a sus estados financieros de la gestión 2016. De inferior, vamos a apreciar, tiene varias incógnitas, hay que determinar las mismas. Y hacia la derecha tenemos un balance de saldos, ¿no? Que tiene ahí varias cuentas de balance, activo, pasivo y patrimonio. Y bueno, también tiene muchas de estas cuentas incógnitas. Lo que sí podemos observar es que hay unas incógnitas tanto en el estado de resultados y en el balance general que están en negrita. Esto significa que son incógnitas que deben determinarse al final de todo, ¿no? Cuando vayamos a acabar seguramente con el resto de las incógnitas en su determinación. Bien, entonces vamos a ir desarrollando primero el estado de resultados y después el balance de saldo para obtener ese balance. En la parte inferior tenemos información adicional que va a complementar, que nos va a ayudar justamente a la determinación de las incógnitas, tanto en el estado de resultados y en el balance general, ¿no? Eso en cuanto respecta a la forma que tiene nuestra práctica número 4. Bien, listo, comenzamos por favor entonces. Determinación primero de incógnitas que están en el estado de resultados. Bien, la primera incógnita que vamos a determinar es el valor de las ventas. Para eso nos vamos a basar en la información adicional que dice que el impuesto a las transacciones es solo por la venta de mercaderías. Entonces, si hablamos de ese impuesto a las transacciones IT, tenemos ahí un valor de 19.854. Su alícuota de este impuesto es del 3%, entonces representa el 3% y por ende me pregunto cuánto es el 100%. Aplicando la regla del 3 simple, el resultado sale 661.800. Ese valor de ahí representa las ventas facturadas. Al estado de resultados no va con factura incluida, tiene que ir sin la factura.
Entonces, a ese valor de 661.800 multiplico por el 87%. Es decir, me deshago del 13% que representa la factura. Me queda el 87% y eso me da igual a 575.766. Y listo, ese es el valor de las ventas que va hacia el estado de resultados. Lo que voy a hacer ahora es primero ir determinando el valor de las incógnitas y después voy a armar el estado de resultados, ¿no? Para darle forma justamente al mismo. Bien, entonces valor de las ventas, 575.766. Siguiente incógnita, costo de ventas. Para hallar el costo de ventas, voy a partir de la fórmula que dice que la utilidad bruta en ventas es igual a las ventas menos el costo de ventas. Considerando que el valor de la utilidad bruta en ventas ya lo tenemos, está como dato en el ejercicio, 287.689, que es igual a las ventas, el valor que acabamos de determinar hace un momento atrás, 575.766 y menos el costo de ventas. El costo de ventas es la incógnita, despejamos de esa igualdad costo de ventas y eso nos da 288.077. Bien, y con eso está determinado el valor del costo de ventas. Siguiente incógnita. La siguiente incógnita se refiere a las cargas sociales. Las cargas sociales están compuestas primero por los aportes patronales, 16,71%, indemnizaciones 8,33% y aguinaldos 8,33%. La sumatoria de todo esto me da un 33,37%. Esto en el caso de la gestión 2016. En esta gestión 2016, recordar que no ha existido el doble aguinaldo. En caso de que existiese el doble aguinaldo en otras gestiones, como que ha ocurrido, entonces hay que aumentar un segundo aguinaldo también por un valor de un 8,33%. Es decir, que al 33,37% le añado 8,33%. Bien, eso, pero insisto, en caso de que tengamos el segundo aguinaldo. En la gestión 2016, que es nuestra práctica número 4, eso no ha ocurrido. Bien, calcula entonces las cargas sociales, considerando que el valor que tenemos en los sueldos y salarios representa el total ganado. No nos olvidemos que estos porcentajes se lo aplica al total ganado. Bien, entonces muestro esos sueldos y salarios. Aquí justamente estamos con la práctica número 4. Y en la parte de los gastos en operación, ahí está justamente sueldos y salarios, 98.520. Entonces, ese valor de ahí está representando, insisto, el total ganado. Entonces, a 98.520 multiplico por ese 33,37% y el resultado como cargas sociales nos da 32.876,12. Bien, esa sería entonces otra incógnita para nuestro estado de resultados. Siguiente incógnita, depreciación, equipos de computación. Para hablar de la depreciación de equipos de computación, lo que tenemos que considerar es la información adicional. Dice ahí que los equipos de computación fueron incorporados en el mes de abril, que se deprecian por el método de legislación boliviana. Aquí hay que tener presente que en la gestión anterior, y aquí tenemos que hablar de la práctica número 3, en la gestión anterior no había todavía equipos de computación. Estos equipos de computación recién se están incorporando en la gestión 2016 y particularmente nos dice en el mes de abril. Entonces, estos equipos de computación se van a depreciar por primera vez, ¿bien? El valor que utilizamos para la depreciación es el valor actualizado de los equipos de computación. Tengo un valor de 12.432,28. ¿Ese valor de dónde sale? En la práctica número 4, si buscamos ahí en el balance de saldos, podemos identificar que la cuenta equipos de computación tiene un saldo deudor de 12.432,28. Ese es el valor con el que tenemos que trabajar justamente como valor actualizado para nuestro cálculo de la depreciación. Entonces, vuelvo al ejercicio. 12.432,28 multiplicado por el 25%. 25% es la tasa de depreciación que tienen los equipos de computación, considerando que los mismos tienen 4 años de vida útil.
Lo voy a dividir entre 12 para calcular la depreciación por duodécimas, ya que la depreciación de estos equipos de computación no es por gestión completa, no es por un año completo. Entonces lo divido entre 12, ahí obtengo la depreciación por mes y lo multiplico por 9. ¿Por 9 por qué? Porque desde abril hasta diciembre existen 9 meses. Entonces por 9 meses se está realizando esa depreciación. Resultado de esto, 2.331,05. Bien, el cálculo de esta depreciación de los equipos de computación va a dar lugar a un registro contable como asiento de ajuste, esto en la contabilidad, ¿no? Hay muchos aspectos que nos interesan de la contabilidad, ya que no nos olvidemos que la contabilidad arroja como principal producto a los estados financieros, y esos estados financieros son el objeto de análisis para el análisis financiero. Bien. Entonces, aquí tenemos el débito que se está haciendo, depreciación equipos de computación, y el abono que se está haciendo a depreciación acumulada equipos de computación. Bien, entonces, la primera de las cuentas, depreciación equipos de computación, va al estado de resultados, y la segunda cuenta, depreciación acumulada equipos de computación, va hacia el balance general, hacia nuestro balance de saldos. Bien, entonces, incógnita determinada, depreciación equipos de computación, 2.331,05. Bien, hasta ahí tenemos determinado las dos incógnitas que tenemos en los gastos en operación para nuestro estado de resultados. Con eso me parece que podemos resolver ahora nuestro estado de resultados. Creo que estamos en condiciones. Bien. Listo, aquí entonces tengo el estado de resultados. Bueno, es lo mismo que está justamente en la práctica, solamente que aquí lo he llevado al Excel. Aquí en el Excel, que lo voy a utilizar como herramienta, voy a ir copiando los diferentes valores que ya hemos determinado en pasos anteriores. El valor de las ventas era de 575.766. El valor del costo de ventas, 288.077, ¿sí? Pero el costo de ventas es un valor negativo porque es un egreso. En el estado de resultados, los que tienen valor positivo son ingresos y los negativos son egresos. Entonces, costo de ventas negativo, 288.077. Para la utilidad bruta en ventas, la fórmula la voy a volver a calcular. 200 y cargas sociales todavía está con signo de interrogación. Lo voy a completar el valor que hemos calculado, 32.876,12 centavos. Más abajo, depreciación equipos de computación, 2.331,05. Bien, entonces ahora sí puedo sumar. Esto le voy a decir que me sume todo lo que tengo en gastos en operación. Bien. Y ahí tengo un valor de 236.960,82. Eso sí, esto tiene que ser negativo. Por menos 1 lo voy a multiplicar y ya tengo el valor negativo. La utilidad bruta en ventas menos los gastos en operación. 50.728,18. No tengo otros ingresos, tengo otros egresos, entonces calculo el resultado antes de reservas. Resultado antes de reservas es igual al resultado en operación más otros ingresos, bueno, no hay, entonces menos los otros egresos. El resultado sale 40.398,58. Bien, lo que tenemos que observar en este punto es que el resultado antes de reservas es un valor positivo. El valor positivo significa de que tenemos ahí una utilidad. Bien. Solo si tenemos utilidad, vamos a dar lugar a dos cosas. Lo primero, si es utilidad, calculamos una reserva legal, y si es utilidad, vamos a dar lugar al IUE. Bien, entonces, reserva legal e IUE, si tenemos utilidad, como ocurre en este caso. 8 positivo, en reserva legal le calculo el 5%. El 5% aquí, para no tener problemas con los redondeos, voy a calcular aplicando una función que tiene el Excel. Bien, es la función redondear. Sin embargo, ustedes con la calculadora deben utilizar la función fix, ¿no? La que tiene sus máquinas de calcular. Entonces, a 40.398,58 lo voy a multiplicar por el 5%, ¿sí?
el resultado me interesa que obtenga con 2 decimalitos. El valor ahí es de 2019,93. Bien, pero aquí en el estado de resultados, esta reserva legal tiene que estar con signo negativo. Entonces, a esto lo voy a multiplicar por -1 y ya se vuelve negativo. Calculo el resultado del periodo, agarrando el resultado antes de reservas y restándole la reserva legal. El resultado que tengo ahí es de 38.378,65. Bien, y listo, con eso entonces he concluido de elaborar este estado de resultados y eso ya está completito. Bien. Muy bien, con eso entonces pasaría ahora a determinar aquellas incógnitas que están relacionadas ahora con el balance de saldos, ¿no? Es decir, este balance de saldos donde tenemos columnas deudor y acreedor. Bien, la primera de las incógnitas aquí es la depreciación acumulada a muebles y enseres. Como les decía, esta incógnita al estar en negrita, esto es una guía, ¿no? Es una guía, es la incógnita que la vamos a determinar por simple diferencia y eso se hace al final. Cuando determinemos el resto de las incógnitas, recién vamos a determinar esta depreciación acumulada muebles y enseres. Muy bien, primera incógnita a determinar, la cuenta resultado del periodo. Esto es por simple inferencia. Lo que consideramos aquí es que el valor obtenido como resultado del periodo en el estado de resultados es enviado hacia el balance general. El balance general lo captura en su patrimonio. El valor en este caso que el estado de resultados está enviando es de 38.378,65, valor positivo, ¿sí? Porque no siempre, insisto, puede ser también positivo, puede existir una pérdida y por ende sería negativo. Bien, entonces aquí lo que hay que considerar, sin embargo, al tener ahí un valor positivo que significa utilidad, es que en nuestro balance de saldos, a ver, ahí está más grandecito, en nuestro balance de saldos, la cuenta resultado del periodo puede tener un saldo o al deudor o puede tener un saldo acreedor. Y está más arriba, perfecto. Puede tener, insisto, un saldo deudor o un saldo acreedor. La idea de este balance de saldos es que nosotros, al determinar el valor de una incógnita, clasifiquemos ya sea el valor a la columna deudor o a la columna acreedor. Eso tiene que ser en base a nuestro criterio técnico, bueno, considerando un plan de cuentas y considerando los comportamientos que tienen estas cuentas. En ese sentido, la cuenta resultado del periodo cuando presenta utilidad en el estado de resultados a nuestro balance de saldos se lo debe llevar a la columna acreedor, ¿sí? Si en el estado de resultados hubiésemos obtenido una pérdida, entonces se llevaría a la columna deudor. Y ahí también es importante considerar de que en este balance de saldos, ninguna de las cuentas tiene que estar con valores negativos. Todos los valores que aquí estamos mostrando son valores positivos, pero en el caso del resultado del periodo, si fuese pérdida, ¿no? Y saliese ahí un valor negativo, entonces simplemente lo llevamos a la columna deudor. Bien, ya que la columna acreedor es en caso de que sea utilidad. Bien, entonces a la hora de aquí determinar el valor de nuestras cuentas, ¿no? En la determinación de las incógnitas de balance, siempre hay que considerar, ¿no? A qué lado vamos a llevar, o a la columna deudor o a la columna acreedor. Conclusión, para nuestro ejemplo, resultado del periodo 38.378,65, columna acreedor. Muy bien. Eso entonces con el resultado del periodo. Para esto lo que vamos a hacer es recuperar el movimiento que tiene desde un mayor en T esta cuenta. Esta cuenta presenta comportamientos en el lado del haber por un saldo inicial, por nuevas previsiones, en el lado del debe por los castigos y la combinación de los tres elementos nos da un saldo final que normalmente es acreedor o tal vez en el peor de los casos puede llegar a ser cero. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Es simplemente buscar información para completar estos elementos de nuestro mayor en T. Buscando esos elementos podemos concluir de que primero el saldo inicial tiene un valor nulo, es decir, un valor de cero. ¿Por qué estoy indicando eso? Porque si hablamos de un saldo inicial, tenemos que referirnos necesariamente al saldo final de la anterior gestión,
Y para eso combinamos con la práctica número 3. Agarrando la práctica número 3, buscamos la cuenta previsión deudores incobrables al 31 de diciembre, ¿no?, del año 2015, y no vamos a encontrar esta cuenta previsión deudores incobrables. En esta gestión, esta cuenta al cierre de gestión no existía. Por ende, ese saldo final del año 2015 para el año 2016 se convierte en el saldo inicial. El saldo inicial tiene un valor de 0. Bien. Y como existió ese saldo inicial de 0, entonces los castigos, por mucho de que sea un saldo inicial, estos castigos en este mayorcito también va a tener un valor de 0, ¿no? Entonces 0 también los castigos. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que la única causa para que presentase un saldo final esta cuenta previsión deudores incobrables van a ser por nuevas previsiones. Esa va a ser la única causa, es decir, que estos dos elementos sean iguales, cosa que en este mayor de la derecha está sucediendo. 1.792,57 por nuevas previsiones, que es igual a ese saldo final. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿de dónde sale ese valor de 1.792,57? Ese valor sale de, bueno, recuperar, ¿no?, un asiento de ajuste cuando se calcula y cuando se registra las nuevas previsiones. El registro de nuevas previsiones es debitando la cuenta pérdida en cuentas malas y abonando a la cuenta previsión deudores incobrables. Y como podemos observar, ambas cuentas tienen el mismo valor. ¿Qué significa eso? Que si obtengo el valor de una de estas dos cuentas, por inferencia tengo el valor también de la otra cuenta. Entonces, aquí lo más sencillo es identificar el valor que tiene la cuenta pérdida en cuentas malas. Pérdida en cuentas malas es una cuenta de resultado, pertenece al estado de resultados. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo revisar el estado de cuenta en los gastos en operación, pérdida en cuentas malas, que tiene un valor de 1.792,57. Bien, entonces ese es el valor que estamos indicando o considerado como nuevas previsiones, el valor que se ha utilizado en el registro contable por esta previsión y por ende el valor que se lleva al mayorcito de previsión de deudores incobrables, y en vista de que no hay un saldo inicial y no hay castigos, el saldo final es igual a 1.792,57 centavos. Bien. Y listo, entonces, previsión de deudores incobrables, columna acreedor, 1.792,57. Muy bien, siguiente incógnita. La siguiente incógnita es gastos de organización. Para determinar los gastos de organización, lo que aquí primero hay que considerar es entender, ¿no?, la naturaleza que tiene estos gastos de organización. ¿Cómo se explica esta naturaleza? Primero, que esta cuenta es una cuenta que se origina en el momento que la empresa se constituye. En nuestras prácticas, la práctica número 3 representa el año en el cual se ha constituido la empresa. Cuando se constituye la empresa, esta empresa en los diferentes gastos en su conformación, constitución, valga la redundancia, desembolsa, eroga, son considerados gastos de organización, que en su naturaleza estos gastos, como su nombre dice gastos, es un egreso. Pero para que este egreso no golpee en su totalidad al estado de resultados, insisto, si es un egreso y ese egreso se lo lleva al estado de resultados, si en el estado de resultados estuvimos obteniendo utilidad, ya va a provocar que esas utilidades disminuyan. Ahora, si estuvimos obteniendo pérdida, las pérdidas peor aún todavía van a incrementarse, van a aumentarse. Lo normal es que en el año de constitución una empresa normalmente no obtiene utilidad, normalmente. Y si obtiene utilidad, no es también demasiado representativa, ¿no? Eso se explica simplemente por el hecho de que la empresa está todavía posicionándose en el mercado, está ganando su cuota del mercado. Entonces, en ese periodo de maduración, la empresa normalmente no obtiene buenas utilidades. Entonces, para eso, lo que se hace es esta cuenta de gastos de organización, activarlo, es decir, que no sea un egreso, sino que se convierta en un activo. Pero después, conforme va a ir pasando el tiempo,
estos gastos de organización, que es un activo, se lo vuelve a convertir en un egreso. Eso se lo hace gracias a una amortización, se lo amortiza, es decir, de ser un activo, otra vez se lo está convirtiendo, insisto, en un egreso. Bien, considerando esos elementos, ahora lo que aquí podemos indicar es partiendo de los gastos de organización del año 2015 y restándole la amortización de los gastos de organización del 2016. Bien, ¿qué significa eso? Que necesito el valor de los gastos de organización del año 2015. Para eso lo que tengo que hacer es agarrar la práctica número 3 y ahí recuperar el valor de los gastos de organización. Práctica número 3. Lo que necesito aquí para determinar el valor de los gastos de organización en la gestión 2016 es primero el valor en esta gestión gastos de organización, ¿sí? Como podemos observar en el ejercicio, aquí en la parte superior, en el balance de saldos, puedo identificar la cuenta gastos de organización. Eso sí, está con signo de interrogación y con negrita. ¿Qué significa eso? Que esta cuenta, al tener esa forma, tiene que determinarse por simple diferencia, ¿sí? Es simple diferencia, insisto, porque está en negrita, ¿no? Explicábamos eso en la práctica número 4, bueno, a que esta cuenta, para determinarse por simple diferencia, primero hay que determinar el resto de las incógnitas, ¿bien? Entonces, y después volver hacia la práctica número 4, ¿no? Muy bien, ni modo. Entonces, primero resolvemos la práctica número 3 y después vamos a continuar con nuestra práctica número 4. Bien, voy a volver a mi presentación que tenía de la práctica número 4. Ya no la necesito, Y ahora lo que voy a hacer es abrir la presentación que tengo para la práctica número 3, ¿no? Ahí está, bueno, es el material que tenía o que tengo preparado. Igual en nuestra práctica número 3 tenemos un planteamiento, ¿sí? Y en nuestra práctica número 3, igual vamos a comenzar a determinar el valor de cada una de las incógnitas que están presentes en el estado de resultados y, por supuesto, en el balance general. Muy bien. Voy a pasar ahora primero a determinar incógnitas del valor, bueno, para el estado de resultados, ¿no? Voy a comenzar por las ventas, ¿bien? Jóvenes, aquí estoy leyendo algo respecto a la, bueno, transmisión que estamos haciendo ahora. Hay algunos comentarios que me indican que está entrecortado esto, ¿no? No sé cómo están recibiendo, jóvenes. A modo de refrescarme la garganta, por favor, ¿cómo se está recibiendo el audio? Lice, se escucha cortado, Lice. Uno de los compañeros me dice que está bien y otro me dice que está cortado. Bien. Lice, mucho corta. Bien, debe ser a lo mejor problemas de orden de saturación de datos o no sé por dónde puede pasar esto. La verdad que no sé perfectamente a qué se debe, pero consideren jóvenes que esto se está grabando, bien, se está grabando y mi prioridad va a ser después de pasar la clase trabajar en la edición y subirlo a la plataforma lo más rápido que pueda, ¿ya? Entonces, en la grabación va a salir bien, no va a salir mal, porque, bueno, de este lado de mi micrófono está bien, ¿no? ¿Sí? Dice, es que en el anterior video estaba en la clase en vivo y se entrecortaba, y el video cuando subió sigue entrecortado. ¿Ah, sí? Sí. A ver, esperemos que en esta ocasión no suceda eso, ¿ya? Y voy a revisar lo que me estás indicando. Y mejor, a ver, por favor, me dices en qué minuto está entrecortado, así para que revise, por favor, ¿ya? Este tipo de problemas técnicos hay que tratar de solucionarlos y eso es revisando, por favor, ¿ya? Sí, lo dice, solo ahorita no me acuerdo en qué parte, pero hay varias partes en el video en el que se va entrecortando por segundos. Ya, me mandas, por favor, al grupo del WhatsApp, ¿ya? Apáguenlo, por favor. Ya, listo. Ya.
Voy a seguir, por favor, entonces, voy a seguir. No sé a qué se debe esos entrecortados, como me dicen sus compañeros, compañeras. Entonces, pero voy a seguir y luego voy a revisar la grabación también para ver de que esto no esté sucediendo. Me imagino que es problema de los datos, ¿no? El Wi-Fi o, bueno, no sé por dónde realmente obedece esto. Bien. Paso a paso, entonces, a la práctica número 3, a determinar las incógnitas, primero en el estado de resultados y después en el balance de saldos. Bien, estado de resultados, primera incógnita, el valor de las ventas. El procedimiento es el mismo que en la práctica número 4, las transacciones es solo por la venta de mercaderías. Ahí tenemos el IT, un valor de 15.171, representa el 3%, hallamos el 100% por regla de 3. Obtenemos un valor de 505.700 como ventas facturadas. A ese valor le quitamos la factura y nos queda 439.959 como valor de las ventas netas, ¿no? Ventas netas, que son las ventas que va hacia nuestro estado de resultados, ¿no? Ventas netas por el IVA, ¿no? Por eso se llama ventas netas. Muy bien. Entonces, primera incógnita determinada. Pasamos ahora a la siguiente incógnita. La siguiente incógnita es para el costo de ventas. Si tenemos el valor de las ventas y en el ejercicio tenemos la utilidad bruta en ventas, por supuesto que podemos determinar ese costo de ventas, reemplazando valores en la igualdad de que la utilidad bruta en ventas es igual a las ventas menos el costo de ventas. Reemplazando valores, obtenemos un valor como costo de ventas de 264.061. Bien. Listo, entonces, con eso también determinado el valor del costo de venta. Siguiente incógnita. La siguiente incógnita es para la depreciación, muebles y enseres. Igual, ¿no? En este caso, también nos basamos en la información adicional. Dice, los activos fijos fueron adquiridos en el mes de febrero que se deprecian por el método de legislación boliviana. Cuando dice los activos fijos, se refiere solamente a estos muebles y enseres, ya que la empresa no tiene otros activos fijos además de estos. Entonces, si los muebles y enseres son los únicos activos fijos, nos dice que estos han sido incorporados en febrero y que se están depreciando por legislación boliviana. Para poder calcular esa depreciación, lo que tenemos que hacer es agarrar igual el valor actualizado de los muebles y enseres. Eso en el planteamiento lo podemos identificar. En el planteamiento, si buscamos allá en la parte superior derecha, tenemos justamente muebles y enseres, que está representando el valor actualizado de estos muebles y enseres. Bien, entonces, considerando eso, vuelvo a la presentación. Ahí tengo 31.308,17. Esto se está multiplicando por el 10%, que es su tasa de depreciación. Y eso se está dividiendo entre 12, ¿no? Para obtener una depreciación por mes, por duodécimas. Y lo multiplico por 11 porque son 11 meses desde febrero hasta diciembre, por los cuales tiene que calcularse esta depreciación. El resultado sale 2.869,92. Muy bien. El cálculo de esta depreciación contablemente da lugar a un ajuste. Dice, primero debitamos la cuenta depreciación muebles y enseres, 2.869,92, y abonamos la cuenta depreciación acumulada muebles y enseres por el mismo valor. Bien, aquí la regla que hay que considerar es que cuando un activo fijo se deprecia por primera vez, ¿no? Eso el primer año, por primera vez, el valor de la depreciación muebles y enseres y depreciación acumulada muebles y enseres va a ser el mismo. No va a ser diferente. Insisto, eso solamente ocurre cuando es la primera vez que se deprecia, entonces ahí tiene el mismo valor estas dos cuentas. Cuando el activo fijo se deprecia por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, eso en función a su vida útil, el valor de estas dos cuentas ya no va a ser el mismo. Esto solamente sucede, insisto, cuando se deprecia la primera vez. Bien, entonces las dos cuentas tienen el mismo valor. La cuenta que nos interesa, sin embargo, es depreciación muebles y enseres, ¿no? 2.869,92, que es la cuenta que va hacia nuestro estado de resultados. Muy bien.
Con eso entonces me parece que ya he terminado, ¿no? Las incógnitas en el estado de resultados y puedo ya pasar a las incógnitas del balance de saldos, pero también puedo aprovechar en determinar o más bien acabar de elaborar el estado de resultados. Bien, entonces para eso voy a pasar justamente a al planteamiento, en forma de estado de resultados, igual en el Excel, de esta práctica número 3. Muy bien. El valor de las ventas que determinábamos minutos atrás tiene un valor aquí de 439.959. El valor del costo de ventas es negativo 264.060. Las ventas menos el costo de ventas, 175.898. La incógnita en los gastos en operación, depreciación muebles y enseres, 2.869,92. Entonces, para gastos en operación, lo que hago es sumar todos esos elementos de los gastos en operación. Los sumo, me da un valor de 209.533,74. Ese valor, sin embargo, tiene que ser negativo, entonces lo multiplico por menos 1. La operación es igual a la utilidad bruta en ventas menos los gastos en operación. Me da un valor ahí de 33.635,74. Tengo los otros egresos. Bueno, el resultado en operación tiene un valor negativo, es pérdida. Entonces, no tenemos utilidad. Por ende, no hay IUE ni tampoco va a existir reserva legal. Por ende, ahí va a terminar en el resultado del periodo este estado de resultados, ¿no? Resultado en operación y restándole los otros egresos. El valor ahí negativo, 44.905,86, ¿no? Ese es el valor que tenemos, insisto, como resultado del periodo. Muy bien, con eso entonces puedo volver hacia mi balance de saldos, ¿no? Porque con eso ya estoy terminando el estado. Voy a volver hacia el balance de saldos y en la práctica número 3, primero comenzamos a determinar incógnitas vinculadas con almacenes. Bien, para almacenes, lo que tenemos que aquí considerar en su determinación es que el costo, vamos a partir de la fórmula del costo de ventas, que es igual al inventario inicial más compras menos el inventario final. En esto vamos a, sin embargo, recuperar el planteamiento justamente y para aquí observar qué es lo que necesitamos. Bien. Necesitamos aquí el valor de almacenes al 31 de diciembre del 2015. En otras palabras, requerimos el inventario final, ¿sí? De la fórmula del costo de ventas se necesita el inventario final. Ese inventario final es el valor de almacenes al 31 de diciembre de ese año 2015. Muy bien. Con el valor que tenemos aquí como dato es el costo de ventas. El inventario inicial hay que buscar información también de las compras, pero considerar aquí que el inventario final es la incógnita. Entonces tenemos que obtener por algún medio el inventario inicial y las compras. Muy bien. Para eso entonces vamos a revisar qué es lo que ha sucedido primero para el inventario inicial con la empresa. Bien. Dice en este caso que los saldos iniciales y aplicado a la mercadería, a los almacenes, el inventario inicial, se lo puede obtener de dos lugares, ¿no? De dos fuentes. Uno, el inventario inicial se lo obtiene de la anterior gestión. Considerando que el valor que tenemos como inventario final en la anterior gestión, para esta gestión 2015 se convierte en el inventario inicial. Otra vez, ¿no? El inventario final se convierte en el inventario inicial, ¿no? Para esta presente gestión. Sin embargo, en este ejercicio no tenemos gestión anterior, no hay gestión 2014. Nuestra práctica, constitución de la empresa, inicia en la práctica número 3. Y tenemos datos hasta la práctica número 7, que es año 2019. Bien, pero aquí particularmente no tenemos gestión anterior. Entonces, no podemos recuperar el valor que tenemos en la anterior gestión, porque no existe. Bien. Segunda forma, ¿no? O segundo lugar de donde se recupera este inventario inicial. Cuando no tenemos gestión anterior, entonces eso seguramente se debe a que en este año es
la constitución de la empresa. En este año se ha armado la empresa. Por ende, buscamos este inventario inicial en el balance de apertura. Cuando la empresa se constituye, necesariamente genera un balance de apertura. Entonces, el balance de apertura nosotros lo podemos encontrar en la primera viñeta de la información adicional. Ahí dice, en la constitución del negocio, en fecha 1 de febrero de 2015, nos da la fecha, los socios de la empresa aportaron en efectivo bolivianos 320,000. Nos está indicando con cuánto es el aporte que ha iniciado nuestra empresa. Nuestra empresa ha iniciado, insisto, con efectivo y solamente efectivo. Para hablar acerca del inventario inicial, tenemos que encontrar en este de apertura que alguno de los socios haya aportado no solamente efectivo, que el aporte lo haya realizado en bienes, en especie. Puede aportar activos fijos o también puede aportar mercadería. Por supuesto, si hay consentimiento del resto de los socios, ¿no? Eso siempre es importante. Entonces, puede ser, aquí está el asiento de diario justamente por esta cuenta Caja Moneda Nacional y está abonando la cuenta Capital Social. Para que hablemos de ese inventario inicial, tiene que estar debajo de Caja Moneda Nacional y antes del Capital Social, la cuenta Almacenes. Almacén significaría de que es mercadería que viene del aporte seguramente de alguno de los socios. Por supuesto que esta mercadería tiene que estar evaluado por algún perito, ¿no? Experto justamente en este tema de la mercadería, según la mercadería también que la empresa esté comercializando. Bien, entonces, pero aquí no observamos nada, pero para nada que exista otro tipo, dice Caja Moneda Nacional, no hay más cosas, bien. Entonces, ¿qué podemos concluir con eso? Que este inventario inicial de mercaderías tiene un valor nulo, tiene un valor de 0, porque cuando se ha constituido la empresa, los socios aportaron puro, pero puro efectivo. No hay bienes, no hay mercadería, no hay otra cosa. Bien, entonces, conclusión, inventario inicial es igual a 0. Bien, seguimos ahora. Siguiente elemento que necesitamos, hablaríamos de las compras. Para eso también nos vamos a basar en la información adicional. Ahí tenemos en la tercera viñeta, dice, durante la gestión se compró mercaderías facturadas en las siguientes condiciones. 60% al contado, ahí está el dato, 60% al contado, el 20% es a simple crédito y el restante está respaldado, dice, con documentos. El restante, para que llegue a ser el 100%, es el 20% también, igual que las compras a simple crédito. Sin embargo, nos dice, este último representa bolivianos 61,688. Ese es un dato que nos va a permitir hallar el valor total de las compras facturadas, planteando la regla de 3. 61,688 representa el 20%. ¿Cuánto es el 100%? Aplicando la regla de 3, entonces obtenemos que 308,440 representan las compras facturadas. A la fórmula del costo de ventas, que forma parte del estado de resultados, no va con la factura, tiene que ir sin la factura. Entonces me deshago de la factura multiplicando por el 260,342,80 centavos. Ese es el valor de las compras que lo utilizamos en la fórmula del costo de ventas. Nos emplazamos justamente en el mismo. Ahí está el valor del costo de ventas, el inventario inicial que es 0, el valor de las compras, la incógnita que es el inventario final, despejando el valor del inventario final es de 4,281,80. Ese es el valor entonces de almacenes al 31 de diciembre del 2015, ¿no? Inventario final. Con eso entonces, determinado esta incógnita, almacenes es una cuenta del activo, entonces columna deudor. Muy bien. Con eso entonces pasamos ahora a determinar la siguiente incógnita. La siguiente incógnita es, saltando por supuesto gastos de organización, resultado del periodo. En el estado de resultados obtuvimos una pérdida como resultado del periodo de 44,905,86. Este valor va hacia nuestro balance de saldos y después armado en el balance general. Sin embargo, la consideración que tenemos que hacer, que estos 44,905,86 en el balance de saldos se lleva a la columna
deudor. ¿Deudor por qué? Porque es pérdida. Bien, cuando es utilidad, se lleva a la columna acreedor. Bien, listo, entonces otra incógnita más determinada, resultado del periodo. Siguiente incógnita. La siguiente incógnita es la depreciación acumulada, muebles y enseres. Esta cuenta, bueno, ya la hemos analizado anteriormente con la depreciación muebles y enseres en el estado de resultados. Este es el registro contable que ha practicado contabilidad y les decía, cuando el activo fijo se deprecia por primera vez, estas dos cuentas van a tener el mismo valor. Entonces, por inferencia, podemos decir que la depreciación acumulada muebles y enseres tiene ese valor de 2.869,92. Bien. Entonces, esa cuenta es el valor, para esa cuenta ese es el valor, columna acreedor en nuestro balance de saldo social. Bien, para hallar el valor del capital social, lo único que hay que hacer es recuperar los dos momentos que tenemos en la gestión 2015. El primer momento, cuando la empresa se ha constituido en fecha 1 de febrero del 2015, en esa fecha de constitución de la empresa, el valor con el cual ha arrancado el capital social, si observamos en el registro contable, es de 320.000 bolivianos, ¿sí? Y al respecto también en la viñeta número 1 de la información adicional en la práctica indica que desde esta fecha no se hicieron modificaciones en el capital social durante el resto de la gestión fiscal. ¿Qué significa eso? Que la gestión 2015 la termina, eso el 31 de diciembre del 2015, también con ese valor de 320.000 bolivianos. Es decir, ese valor de ahí no ha cambiado. Entonces, como conclusión, valor del capital social, 320.000, columna acreedor, ¿no? Eso para el capital social en nuestro balance de saldos, práctica número 3. Bien. Y con eso entonces se ha determinado todas las incógnitas de nuestro balance de saldos. Lo único que nos quedaría pendiente ahora es determinar el valor de la cuenta gastos de organización, que justamente de la práctica número 4 saltamos a la práctica número 3 por este valor. Y como es la última incógnita, lo que tenemos que hacer es determinar la misma a partir de una simple diferencia. Para la simple diferencia, hay que sumar toda la columna deudor y toda la columna acreedor. Si sumamos toda la columna deudor, sale un valor de 427.857,77. Lo van a verificar, por favor, de todas maneras. Bien, la columna acreedor suma 444.552,35. La diferencia entre ambas columnas me da un valor de 16.694,58. Y como podemos apreciar en estas sumatorias de la columna deudor y columna acreedor, la columna deudor tiene el valor menor, tiene un valor menor. Entonces, ¿qué significa esto? Que el valor de gastos de organización, esa diferencia de 16.694,58, tiene que tener saldo deudor para que ese saldo forme parte de la columna deudor y de tal manera pueda igualar con la columna acreedor, ¿no? Eso es importante considerar, ya que cuando hablamos del balance de saldos, siempre debe cumplirse que el saldo deudor es igual al saldo acreedor. Muy parecido a lo que ocurre con el balance, ¿no? En el balance el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Bien, entonces, determinado con esos gastos de organización, 16.694,58, columna deudor en nuestro balance de saldos. Práctica número 3, ¿no? Y saltamos a la práctica número 3 justamente porque queremos determinar el valor de los gastos de organización en nuestra práctica número 4. Es eso lo que nos trajo a la práctica número 3. Muy bien, habiendo entonces determinado el valor de gastos de organización en la gestión 2015, voy a volver a la gestión 2016, nuestra práctica número 4. A ver, aquí no está respondiendo. Ahora sí. Muy bien. Y quedamos en la incógnita del balance general que se refería a estos gastos de organización. Muy bien. Ahí está entonces los gastos de organización. Otra vez la fórmula.
Gastos de organización de la gestión 2015 que ya se ha determinado, menos la amortización, gastos de organización del año 2016. Si reemplazamos valores, gastos de organización del año 2015 es igual a 16.694,58, el valor que acabamos de determinar, eso está en el balance de saldos, menos la amortización de gastos de organización, pero del año 2016. Esta amortización es básicamente un egreso. Si es que es un egreso, entonces ese valor lo encontramos en el estado de resultados. Bien, aquí está el estado de resultados de la práctica número 4, gestión 2016. Amortización, gastos de organización. Dentro de los gastos en operación se encuentra. El valor que tenemos ahí es de 5.414,46. Ese es el valor entonces que se está llevando a la presentación para determinar con eso el valor de los gastos de organización 2016. 11.280,12. Ese es el valor que va hacia la columna deudor de nuestro balance de saldos año 2016. Bien, listo, con eso determinado entonces gastos de organización. La siguiente incógnita que tenemos es el IUE por compensar. La cuenta IUE por compensar presenta, se calcula de acuerdo a la utilidad que se ha obtenido en el estado de resultados. Ahí tenemos 40.398,58, que multiplicado por el 25%, que es la alícuota del IVA, tenemos un valor de 10.099,65. Bien, pero la utilidad en términos del IUE es, por si acaso, el resultado antes de reservas, ¿no? No es el resultado del periodo, ¿no? Si revisamos nuestro estado de resultados, el resultado antes de reservas tenía ese valor de 40.398,58. 10.099,65. Esto significa que ambas cuentas van a tener el mismo valor al 31 de diciembre del 2016. Muy bien, con eso entonces, determinado IUE por compensar, ese valor que teníamos, columna deudor. La siguiente incógnita, si vamos para abajo, tenemos reserva legal. La reserva legal se determina a partir de la siguiente fórmula. La reserva legal del balance general del año 2016 es igual a la reserva legal del balance general del año 2015 más la reserva legal que está en el estado de resultados de la gestión 2016. Ojo, siempre y cuando exista, porque puede ser que no exista. No va a existir seguramente cuando tengamos pérdida, pero si tenemos utilidad, seguramente va a existir. Bien. Aquí la consideración que hay que hacer es que en la fórmula requerimos la reserva legal que viene del balance general del año 2015. Si revisamos valores del año 2015, vamos a encontrar ahí, más bien no vamos a encontrar la reserva legal, porque la reserva legal no existe en la gestión 2015. ¿Y por qué no existe? Porque en ese año se obtuvo una pérdida, y la pérdida no da origen a la reserva legal. Entonces, en esa gestión anterior, la reserva legal es nula y seguramente vamos a tener solo la reserva legal en el estado de resultados de esta gestión 2016. Eso viene del estado de resultados, lo que se ha calculado. Entonces, si reemplazamos valores, ahí tenemos un valor de 0 del 2015, pero en la gestión 2016 en el estado de resultados, 2019,93. Eso nos da el valor, ¿no? Porque el valor 2015 es 0, 2019,93 como reserva legal, que va a nuestro balance de saldos y por ende va a ir al balance general año 2016. Esta es una cuenta del patrimonio, por ende, columna acreedor. Bien, aquí quiero hacer una consideración, ¿no? Hay que, a pesar de que en el estado de resultados, a ver, no es esta, debe ser la otra. A ver, esta, ¿no? Aquí está. A pesar de que en el estado de resultados teníamos ese valor, pero con valor negativo, ¿no? La fórmula que acabamos de utilizar para obtener el valor de la reserva legal gestión 2016 va con valor positivo, no va con este valor negativo que está en el estado de resultados, ¿no? Ahí hay que tener un poquito de cuidado. Bien,
Listo, vuelvo a la presentación. Con eso entonces determinado el valor de reserva legal. Bien, siguiente incógnita, IUE por pagar. El IUE por pagar, bueno, el cálculo es sobre el mismo resultado antes de reservas, ¿no? La utilidad que se ha obtenido en el estado de resultados, 25%. Se obtiene un valor de 10.099,65, entonces ese es el valor también que va para el IUE por pagar. IUE por pagar es una cuenta del pasivo, por ende, columna acreedor. Muy bien, siguiente incógnita. La siguiente incógnita es para el capital social. En el capital social, igual vamos a recordar los dos momentos que han ocurrido en la gestión 2015, pero de esos dos momentos nos interesa el momento con el cual termina. La gestión 2015 termina con un capital social de 320.000 bolivianos. Sin embargo, en la gestión 2016, información adicional dice que durante la gestión no se realizaron modificaciones en el capital social. Entonces, el año 2000, por ende, también está terminando con esos 320.000 bolivianos. Entonces, columna acreedor en nuestro balance de saldos, capital social, 320.000. Muy bien. Ahora paso a la siguiente incógnita, depreciación acumulada, equipos de computación. Esta incógnita de la depreciación acumulada, equipos de computación, se lo va a determinar, bueno, recordando lo que ha sucedido, ¿no? En momentos anteriores, bueno, cuando hemos trabajado el estado de resultados, depreciación equipos de computación, se ha calculado la depreciación de este activo fijo que es nuevo para la gestión 2016. Equipos de computación no existía en la gestión 2015. Entonces, se ha calculado por duodécima su depreciación. Eso ha dado lugar a que justamente se dé este registro contable y en el mismo indicar otra vez, ¿no es cierto?, que, bueno, no existe el saldo inicial de esta cuenta de depreciación acumulada de equipos de computación y por ende no hay tampoco actualización. Eso sí, existe depreciación de la gestión y por ende podemos concluir que esa depreciación de la gestión va a ser igual al saldo final. Entonces, si hemos calculado la depreciación, por ende, podemos concluir que producto del registro contable, depreciación acumulada de equipos de computación 2.331,05, ese va a ser el valor de esta cuenta, ¿no? Entonces, ahí está el saldo, columna acreedor, depreciación acumulada, equipos de computación, ¿no? Y otra vez recordarles que el valor de la depreciación con la depreciación acumulada de un activo fijo cualquiera, cuando es la primera depreciación, va a ser el mismo, ¿no? Insisto, estas dos cuentas, una que va al estado de resultados y la otra que va al balance general, van a tener el mismo valor solamente cuando se están depreciando por primera vez. Si la depreciación no es la primera vez, es segundo año, tercer año o cuantos años sea, eso ya no va a ocurrir. Entonces, eso significaría que la depreciación de los muebles, por ejemplo, en la gestión 2016, no va a ser la misma, no tiene un valor y pues, seguramente vamos a concluir que tiene un valor diferente. Bien, listo, jóvenes, entonces voy a quedar ahí, por favor, voy a quedar ahí, ¿sí? Nos falta un pedacito más que pudiésemos acabarlo, pero me gustaría dar lugar a una ronda de preguntas para aclarar diferentes aspectos que hasta este momento los he ido trabajando. Lo que nos queda pendiente es determinar el valor de almacenes de esta práctica número 4 y después determinar, obviamente, por simple diferencia, el valor de la depreciación acumulada muebles y enseres, que estoy seguro existen producto de la explicación que acabo de realizar. Bien, primero voy a revisar los comentarios para ver si por el chat realizaron preguntas y a ver si existe algo por ahí, ¿no? Bueno, los primeros comentarios hacen referencia a, bueno, no se escuchaba bien el audio, entrecortado. Bueno, otros dos compañeros decían, se llega a entender, pero a pesar de esos pequeños cortes, es solo a ratitos, ¿no? Me imagino que es problema de red, ¿no? No sé si será desde aquí o será desde el lugar donde están ubicados, o será a nivel general, no sé la verdad por qué sucede eso, ¿no? Bien, jóvenes, preguntas, por favor. Licenciado. Alejandra, hola. Bueno, estaba revisando primero de la práctica 3.
Hay uno de los incisos que no estoy entendiendo a qué se refiere. El inciso F, sí, del 7, es el personal de la empresa fue asegurado en el corto y largo plazo desde el mes de febrero. Esa parte del corto y largo plazo, no sé a qué se refiere. No sé si me podría aclarar, por favor. Bien, cuando nos referimos al corto y al largo plazo, a ver, voy a ingresar a la práctica número 3 para mostrar, ¿no?, a qué exactamente hace referencia lo que su compañera indica. Aquí está, ¿no?, una de las viñetas. El personal de la empresa fue asegurado en el corto y largo plazo desde el mes de febrero, ¿no? Eso simplemente significa de que el personal se encuentra asegurado, ¿no? Cuando uno en calidad de empleado busca trabajo, ¿no?, en una empresa o un negocio, cualquier lugar, lo que normalmente corresponde es que el personal esté asegurado, ¿no? O sea, si nosotros estamos buscando trabajo, nos aseguremos. Al asegurarse significa el corto plazo, principalmente al seguro de salud. Y el largo plazo principalmente está explicado a la jubilación, los aportes que se hacen a las AFPs. Entonces, el seguro de corto y de largo plazo va a dar lugar a los aportes laborales y a los aportes patronales. Esto está significando esta viñeta para nuestra práctica número 3, de resultados en estas cargas sociales de 36.902,41. Está participando los aportes patronales, indemnizaciones y, por supuesto, los aguinaldos. Es solamente un dato complementario, ¿bien? Ahora, ¿por qué aparecen ahí en la información adicional este tipo de elementos? Es para enriquecer, ¿no?, el trabajo del análisis. Cuando analizamos estados financieros, nuestro objeto de estudio puede estar conformado de dos maneras, ¿no? Uno es de manera cuantitativa y otro de manera cualitativa. Lo cuantitativo se refiere a los estados financieros en sí, ¿no? Tenemos ahí un estado de resultados, un balance general, que nos muestran cuentas y nos muestran numeritos, ¿no? La información cualitativa es lo que nos está mostrando en esos estados financieros. Entonces, ahí podemos complementar justamente con esta información adicional. Mientras más información cualitativa tengamos, elementos que complementan justamente el entendimiento, ¿no?, de la empresa, es mucho mejor, porque ahí podemos nosotros sacar mejores conclusiones. Es igualito que el médico, ¿no? El médico, cuando acudes, por supuesto, a ese profesional, cuando trata de indagar lo que tienes, antes de tomarte laboratorios, muestras, rayos X y tomografías y cualquier cosa que sea necesario, el médico te hace preguntas, ¿no? Te pregunta, ¿desde cuándo este dolor está presente? ¿Qué ha pasado? ¿Te golpeaste? ¿No? Y comienza a indagar, ¿no? Esa es información cualitativa que estás recogiendo para poder complementar justamente con los estudios que te está haciendo. El analista hace lo mismo. Trata de recoger, obviamente si se puede. El médico a veces se encuentra con trabas como que no me acuerdo, ¿no? Le respondemos, no me acuerdo, no sé, ay no, creo que desde ayer me comenzó a doler, no, creo que era antes de ayer ya en la noche, ¿no? Y bueno, ella ya tiene ciertas dudas y al médico también lo hace dudar, ¿no?, en su diagnóstico. Entonces, para el analista es lo mismo. Pero insisto, si el analista tiene mayor información, eso es mucho, pero mucho mejor, ¿no? Eso a la hora de, insisto, realizar nuestras conclusiones, eso principalmente en la interpretación después de aplicar las herramientas. Bien, ¿qué otra pregunta más existe? Hola. Licenciado, ¿y los últimos dos incisos igual de la práctica 2 van por la misma línea? Sí, es también información adicional. Sin embargo, esta información la vamos a utilizar cuando estemos aplicando otros procedimientos. Bien, esto más que todo en el tema número 3 lo voy a utilizar. Por el momento no lo voy a utilizar, ¿ya? Está referido a los gastos de organización y los servicios básicos, pero insisto, por el momento todavía no requerimos, ¿ya? Hagan de cuenta que no existe. Ya, gracias, Lisa, porque eso me estaba confundiendo para hacer las tablas. Ya, perfecto. Listo, más preguntas, jóvenes.
Le hice una pregunta. Claudia. Cuando explicó lo de almacenes, nos dio el asiento de ajuste con la cuenta Caja Moneda Nacional con el monto de 32.000, ¿no? De 320.000, perdón. Y Sí. en el balance de cuentas hay la Caja Moneda Nacional, que es con otro monto. Y cuando explicaba eso, a veces pasa cuando existe la abonan con almacenes, ¿no? Eso quisiera que me explique por qué varía. A ver, voy a volver, por favor, hacia la práctica número 3, ¿no? Sí. A la práctica número 3. Y ahí en la práctica número 3, a ver, aquí está, voy a abrir. Hablaba justamente de almacenes. ¿Dónde está ahora eso? Ahí está, ya lo he encontrado. Hablaba de almacenes, la idea aquí era determinar el valor de cada uno de los elementos, como el costo de ventas, pero principalmente el inventario inicial, ¿sí? Y ahí decía el valor de Caja Moneda Nacional 320.000 bolivianos. O sea, este registro contable número 1 representa el balance de apertura. Cuando la empresa se ha constituido, ha debitado 320.000 bolivianos a caja y ha abonado a capital social 320.000 bolivianos. Pero si aquí observamos, esto es cuando la empresa se ha constituido. Se constituye en fecha de febrero del 2015. Esta cuenta Caja Moneda Nacional sufre cambios, sufre variaciones. Al 31 de diciembre del 2015 no va a terminar, por supuesto, con los 320.000, porque en el transcurso del año se han utilizado recursos de Caja Moneda Nacional, tal vez se han percibido recursos que han ingresado a Caja Moneda Nacional, entonces eso ha provocado que exista variaciones y por ende no esperemos nunca que acabe con ese mismo valor Caja Moneda Nacional, ¿sí? Entonces, en la práctica número 3, Caja Moneda Nacional termina con un valor de 45.392,50, que como les digo, no se parece nada a estos 320.000 bolivianos. ¿Sí? ¿Claudia? Sí, está bien, dice. Hola, Lice. Hola. Lice, quería preguntarte sobre la práctica 5. Ya estaba viendo que casi en el último viñeta, dice, el depósito plazo fijo fue invertido el 9 de octubre con una tasa de interés del 4% en un plazo de 180 días, dice. Y en balance de saldos tenemos 45.000 bolivianos, que es su depósito a plazo fijo, ¿verdad? Y Sí. en esto para ese año sacamos su depreciación los meses o por días, dice, porque para terminar el mes es 3 meses, perdón, el año es 3 meses, ¿verdad? Octubre, noviembre, diciembre. Pero en octubre se ha pagado, o sea, se ha depositado el 9 de octubre, o sea, no es total de los días, o sea, no es total del mes, ¿verdad? Sí. Bueno, hay las dos maneras, ¿no? Para trabajar los depósitos a plazo fijo, por mes completo o si no por días exactos. En este caso, estas prácticas están armadas por días exactos. Hay que trabajar con días exactos por si acaso, ¿no? Y eso según el mes, ¿no? Hay meses que tienen 30 días, otros tienen 31 días, por ahí febrero tiene 28 o 29 días también, ¿no? Hay que trabajar con días exactos, pero respecto a las otras prácticas, voy a darle más tiempo el próximo día, jueves, por favor. El jueves lo que vamos a hacer es acabar esta práctica número 4, la incógnita que nos falta. Después tenemos que elaborar el balance general depurado, no solamente balance general, que no va a demorar demasiado tiempo, pienso, y vamos a tener ahí bastante tiempo para poder hablar de otros aspectos que no estoy tocando en esta práctica número 3 y práctica número 4. Y ahí ya les voy a mostrar con numeritos justamente cómo va el comportamiento para esas prácticas 5, 6 y 7 inclusive. ¿Bien? Está bien, Lice. Gracias, Lice. Ya, perfecto. ¿Más dudas, por favor?
Bien, me parece que no hay dudas más. Pienso que podemos ir temprano entonces hoy día, podemos ir tranquilos. Eso sí, jóvenes, trabajen por horrible, horrible de hacer, ¿no? Como un de los compañeros decía, creo que ya está adelantando trabajo en la práctica 5, está muy bien. Todo lo que hayamos trabajado hoy ahora en la práctica 3 y la práctica número 4, si encuentran los mismos elementos en las otras prácticas, vayan también trabajando. Y como les digo, en la siguiente clase, que es el día jueves, vamos a destinar tiempo justamente para esto y con la idea de seguir avanzando, por supuesto. Bien, listo, jóvenes, entonces hasta ahí vamos a llegar con la clase, por favor.